El arte de ahogarse, por Ava Reed. Capítulo 5. La recepción de Myrdin es tan curiosa como el hombre en sí. Algunos críticos lo acusan de un romanticismo excesivo. Véase Fox, Montresor et al. Aún así, Angarad es considerada a regañadientes, incluso por sus detractores, como una obra profunda y sorprendente. Sus admiradores, y hay muchos, tanto críticos como comerciales, insisten en que la cercanía de su obra, su universalidad es intencional, pues refleja una comprensión aguda de la condición humana. En este sentido, a Myrdin se le considera en general digno del título de autor nacional. Prefacio para las obras completas de M. Rhys Myrdin, editado por Cedric Gosse, 212 D.I. El día siguiente amaneció con densas nubes y sin sol, con lo que Effie se levantó al percibir una pálida luz gris legañosa. No había regresado a Giraeth la noche anterior, ni siquiera ante la insistencia de Llanto, sino que se había quedado en la cabaña de invitados mientras repasaba con pesar sus pocas y menguantes opciones. Probó los grifos oxidados de la bañera, los hizo girar hacia un lado y hacia otro hasta que le dolieron los dedos y notó las palmas ásperas por el óxido. Al fin consiguió que saliera un lento goteo de un grifo y ahuecó las manos debajo del chorrito. Tardó la mayor parte de una hora en lavarse el cuerpo y el cabello, pero se negaba a ir al pueblo sucia. Esa era la dignidad que le quedaba. Al terminar se guardó el frasco con las pastillas en el bolso y se puso el abrigo. Dejó el baúl entreabierto y abandonado. ¿Qué necesitaba que no pudiera reemplazar? Reflexionó sobre ello mientras emprendía el descenso por los acantilados hacia Saltney. Algo de ropa, las telas de dibujo, un conjunto barato de transportadores y compases. No echarían falta nada de eso. La noche anterior, tumbada bajo el edredón verde mientras aguardaba a que la pastilla para dormir hiciera efecto, se había decantado al fin por un plan. A medida que el agua putrefacta goteaba sobre la almohada a su lado, decidió que no podía permitirse esperar ni suplicarle a Wetherell que la llevara en coche. Se marcharía a Saltney a primera hora de la mañana caminando y a la mierda con el mar. Y a la mierda también con la criatura de cabello obscuro. Conocía las historias y su propia mente. El rey de las hadas no mostraba el rostro a la luz del día. Pese a todo, se tomó una de sus pastillas rosas por si acaso. Su plan había parecido bastante sólido hasta que empezó a lloviznar. Effie siguió adelante con terquedad, con las botas arañando las piedras sueltas a medida que la carretera se volvía más y más pronunciada. La lluvia ligera bastó para convertir la tierra compacta en barro, y poco después cada paso se tornó un esfuerzo porque el lodo succionaba sus zapatos. El agua le goteaba por la cara. Con la visión borrosa miraba decidida hacia adelante e intentaba calcular cuánto le faltaba. La carretera giraba en una curva cerrada y los acantilados se alzaban irregulares sobre ella, hasta el punto de bloquearle la panorámica de Saltney. No veía el humo de las chimeneas a lo lejos, ni los techos de paja en el horizonte. Se frotó las mejillas. A mano izquierda el mar chapoteaba contra el borde de la carretera en largas lenguas de sal y espuma. Una ola sobrepasó las piedras y le mojó la punta de las botas. El pánico se incrementó en su pecho cuando oyó el rugido de un motor tras ella. Un coche negro traqueteaba por la carretera con las ventanillas cubiertas de gotas de lluvia y el capó liso y húmedo. Effie se apartó a un lado para dejarlo pasar, pero el vehículo redujo la velocidad y se detuvo a su lado. La ventanilla del conductor descendió. Preston la miró en silencio durante varios segundos, abrazado al volante. Tenía el cabello tan revuelto como el día anterior y no parpadeaba tras las gafas. «Effie, sube», dijo al fin. «No quiero», replicó ella con terquedad. «¿Cómo no?» La lluvia eligió ese preciso instante para arreciar. Las gruesas gotas se quedaban atrapadas en sus pestañas. Preston la contemplaba con escepticismo. «La carretera está inundada por allá abajo». Y entonces, inexpresivo, añadió: «¿Vas a nadar?» Effie examinó con el ceño fruncido la carretera lodosa. «¿Así es como seduces a las chicas para que suban a tu coche?» «La mayoría de las chicas no me dan la oportunidad, ya que son lo bastante sensatas como para no deambular por unos acantilados bajo la lluvia». Se le caldeó el rostro de un modo extraordinario.
Effie rodeó el coche con las mejillas encendidas. En un movimiento furioso abrió con fuerza la puerta y se metió en el asiento del pasajero. «Me opongo a la palabra deambular», dijo con la vista al frente en una actitud obstinada. Tomó nota. La mirada de Preston no se apartó de ella. «Ponte el cinturón». Intentaba humillarla, tratarla como a una niña. «Ni mi madre me hace ponerme el cinturón», bufó. «Deduzco que tu madre no dedica mucho tiempo a llevarte en coche por carreteras medio inundadas». A Effie no se le ocurrió una réplica sensata. Preston llevaba puesto el cinturón y ella estaba demasiado congelada y húmeda como para contestar. Mientras se lo ponía, pensó: «Eres insufrible». Casi lo dijo en voz alta. Condujeron en silencio durante varios minutos. Las ruedas del coche giraban con fuerza sobre el lodo. Cada vez que la lluvia arreciaba, el ánimo de Effie empeoraba. Era como si el tiempo se burlara de ella y le recordara lo tonta y desvalida que había sido hasta que Preston, con su seca lógica, había acudido en su rescate. Se hundió en el asiento malhumorada. El interior del coche de Preston olía a cigarrillos y cuero. Por mucho que odiara admitirlo, no le resultaba un olor desagradable. Le parecía casi reconfortante. Miró de refilón al chico, pero tenía los ojos fijos con determinación en la carretera mientras el coche serpenteaba por el precipicio. «¿Por qué vas a Saltney?», le preguntó. Él pareció sorprenderse de ver que hablaba. «A veces voy al bar a trabajar. En la casa cuesta concentrarse con el hijo de Myrdhin encima de mí todo el tiempo». Notó una llamarada de rabia en las entrañas. A lo mejor Llanto no quiere que unos académicos desalmados saqueen las cosas de su padre muerto en busca de pequeñas anécdotas con las que rellenar su tesis. Preston alzó la cabeza de golpe. «¿Cómo sabes que es para mi tesis?». Effie se alegró tanto de que su cebo hubiera funcionado que tuvo que contenerse para no sonreír. Por primera vez sentía que había ganado terreno y cierta ventaja sobre él. He deducido que tenías motivos secretos. Te pusiste muy nervioso cuando Llanto intentó enseñarme el estudio. Bueno, pues te felicito por tus poderes de observación». El tono de Preston se volvió un poco amargo, lo que complació más a Effie. «Pero, para que lo sepas, ningún estudiante de literatura dejaría pasar esta oportunidad». Ningún estudiante de literatura. Estaba intentando menospreciarla, sacarla de quicio. ¿Había averiguado el motivo real por el que lo odiaba tanto? Effie intentó ocultar su frustración y su envidia. ¡Qué oportunidad! ¿La de escribir pequeñas tesis llenas de chismes y recibir una estrella de oro del director del departamento? No, la oportunidad de encontrar la verdad. Esa era la segunda vez que lo había dicho. La verdad. Como si quisiera que sus planes egoístas sonaran más nobles. ¿Por qué te invitó Llanto? No fue él. O sea, tampoco se opuso a que la universidad creara una colección a partir de los papeles de su padre, pero no me invitó. Los ojos de Preston se posaron durante un instante en Effie y luego regresaron a la carretera. Fue la viuda de Myrdhin. Otra vez la misteriosa viuda, la que no había salido de su dormitorio para saludar a Effie, la que había insistido en aislarla en la cabaña de invitados. ¿Acaso estaba jugando a ser la mecenas de un universitario insidioso? El coche chapoteaba entre el revuelto de agua marina y la espuma de una ola que todavía no se había retirado. Un parón repentino envió a Effie hacia adelante. El cinturón de seguridad la contuvo antes de que se estampara contra la guantera. Aún reacia a admitir que Preston tenía razón, se enderezó y miró al frente en silencio. Juraría haber visto el fantasma de una sonrisa en la cara del chico. Mientras el coche giraba el último recodo de la carretera, Preston se puso serio. ¿Por qué estabas tan desesperada por llegar a Saltney? Enseguida notó un nudo en el estómago. Lo último que quería era confesar que planeaba abandonar Giraeth tras pasar tan solo un día allí. Pese a que la tarea era imposible, rendirse resultaba humillante. Y encima recibía el doble de humillación porque Preston había estado viviendo y trabajando en esa casa horrible durante semanas, impertérrito ante la podredumbre, las ruinas y los acantilados que se hundían. Admitir la verdad conllevaría a aceptar que él era más inteligente, ingenioso y decidido.
Y sería peor contarle la verdad más profunda y dolorosa, que ver Giraeth había destruido su fantasía infantil, la versión de Myrdin que había creado en su mente, una versión en la que era benevolente y sabio y había escrito un libro para salvar a chicas como ella. Ahora, cuando se imaginaba al escritor, solo pensaba en los acantilados que se desmoronaban, en las rocas que caían debajo de sus pies. Pensaba en esa habitación inundada del sótano, en llanto diciendo, mi padre siempre fue su mayor admirador. Tengo que llamar a mi madre, dijo. Fue la primera mentira que se le ocurrió y no era demasiado buena. Notó que le ardían las mejillas. Se sentía como una niña a la que hubieran descubierto robando, avergonzada por la torpeza de su artimaña. Preston arqueó una ceja, pero su semblante no parecía despectivo. ¿Sabe que te estás tomando un tiempo libre de tus estudios? Su tono era informal, discreto, pero detuvo el corazón de Effie durante un breve instante. Iban a la misma universidad, a distintas facultades, sí, aunque era posible que se hubieran cruzado en la biblioteca o mientras tomaban un café en el Poeta Soñoliento. Ser la única chica en la Facultad de Arquitectura era como estar debajo de una campana de cristal. Todo lo que hacía acababa siendo examinado de cerca. Los rumores habían empezado con mucha facilidad y habían llegado lejos. No era poco realista pensar que Preston había oído hablar sobre el asunto con el profesor Corbenick. Ahora que su mente había conjurado la posibilidad, el estómago se le llenó de horror y miedo. Sintió el impulso abrupto de abrir la puerta del coche y lanzarse al mar. Consiguió tranquilizarse y responder con frialdad. No es asunto tuyo. Detrás de las gafas, la mirada de Preston se endureció. Bueno, te dejaré junto a la cabina. Por suerte, el resto del trayecto fue corto. Para cuando Preston entró en Saltney, la lluvia también había parado. Unos charcos sucios salpicaban la carretera. La calle principal albergaba una iglesia hecha con la misma piedra blanca desmigajada que los acantilados, una pescadería con un cartel de madera torcido sobre la puerta y el bar, de cuyas ventanas empapadas emanaba una suave luz dorada. «Puedes dejarme aquí», dijo Effie. «Iré caminando». Preston aparcó sin decir nada. Effie intentó abrir la puerta, pero la manija se movió sin éxito. La accionó una y otra vez hasta que la frustración alcanzó su punto álgido y se le encendió el rostro. «Está cerrada», dijo Preston. Sonaba tenso. Una cabezonería irascible la incentivó a seguir moviendo la manija, aunque la puerta no cedía. Al cabo de unos segundos oyó que Preston respiraba hondo y luego se estiraba para accionar el bloqueo. Su hombro quedó encajado entre los torsos de los dos. Sus caras se hallaban tan cerca que Effie distinguió el músculo que palpitaba en su mandíbula. La piel de Preston lucía un ligero bronceado, y desde donde estaba se fijó en que unas pecas le cubrían las mejillas. No las había visto antes. Las gafas le habían dejado 2 marcas rojas, unas muescas pequeñas como alas en el puente de la nariz. ¿Le dolerían? Casi se lo preguntó. Fue un pensamiento extraño y no sabía por qué se le había ocurrido. El corazón le palpitaba inestable y estaba segura de que Preston lo notaría a través de la lana de su suéter y de su propio abrigo. Al fin la puerta se abrió con un chasquido. Preston se apartó y soltó un resoplido quedo. Effie se percató de que ella también había estado conteniendo el aliento. El aire frío entró por la puerta abierta y trajo con él el aroma a mar. Salió del coche tan rápido como pudo. El labio inferior le escocía en el punto donde se lo había mordido hasta casi sangrar. La estación de tren no se hallaba muy lejos del bar, pero en cuanto echó a andar notó las piernas insensibles. Observó desde la calle a Preston apearse del coche con el cuello del abrigo alzado hasta las orejas. Un leve rubor le cubría las mejillas. Effie sabía que no eran imaginaciones suyas. Preston le dirigió un saludo rígido y tenso con la cabeza y desapareció dentro del bar. Durante el instante en que la puerta permaneció abierta, Effie oyó la música apagada de un tocadiscos. Se giró hacia la estación de tren. No tenía sentido esperar si pensaba marcharse. De camino pisó un charco y se empapó el bajo de la pernera izquierda. Ya echaba de menos Caer Isel, las cafeterías y a Ría. Hasta añoraba a Harold y Watson. Pero sobre todo echaba de menos las calles pavimentadas. No había otros coches aparte del de Preston, y la calle permanecía lúgubre y vacía.
La estación consistía tan solo en una pequeña taquilla y un tramo de vías silenciosas. El agua goteaba por la ventana de la taquilla y chorreaba por la marquesina. No sabía cuándo pasaría el siguiente tren, y no parecía haber ningún horario. Echó un vistazo por encima del hombro por si descubría a Preston observándola. Pero ¿acaso se preocupaba tanto por Effie como para investigar su mentira? Se hallaba a unos pasos de la estación cuando distinguió la cabina telefónica. El cristal también estaba empañado por la condensación. No supo qué la animó a entrar y agarrar el teléfono. No le debía ninguna lealtad a la estúpida mentira que le había contado a Preston, y pese a todo acabó marcando de nuevo el número de su madre. Una parte minúscula de ella sí que quería escuchar su voz. Era el mismo impulso que llevaba a un perro a olisquear la misma colmena tras olvidar que ya lo habían picado antes. «Diga. Effie, ¿eres tú? ¿Madre?» El alivio casi la dejó sin aliento. «Siento mucho no haber llamado antes». «Bueno, deberías sentirlo, sí, estaba de los nervios. Se lo he contado a tus abuelos. ¿Dónde estás?» «Sigo en Saltney». Effie tragó saliva. «Pero ya me voy». Se oyó un susurro. Se imaginó a su madre cambiando de sitio el auricular para que quedara encajado entre su hombro y la oreja. «¿Qué te ha hecho cambiar de opinión al fin?» Al fin era un poco cruel. Solo había pasado un día. Me he dado cuenta de que tenías razón. He intentado abarcar más de lo que puedo». Su madre tarareó con aprobación. Oyó de fondo el leve run-run de los coches pasando por la calle. Effie se la imaginó de pie junto a la ventana abierta, con el cable del teléfono enroscado alrededor de su esbelto cuerpo. Evocó el sillón en el salón donde solía acurrucarse después del colegio para hacer los deberes. Se imaginó a sus abuelos en la cocina del piso inferior mientras cocinaban venado y pasteles de picadillo. Recordó su dormitorio con el mismo papel de pared de color rosa pastel que había tenido desde niña, y el oso de peluche que no había traído a la universidad por vergüenza, pero que echaba de menos todas las noches. Bueno, gracias a todos los santos», dijo su madre. «No puedo soportar más tus problemas». «Lo sé. Lo siento. Volveré a casa». Las palabras la sorprendieron nada más pronunciarlas. Un minuto antes había echado de menos caer Isel, pero se percataba de que aunque la ciudad le resultaba familiar, no era segura. Pasó un segundo de silencio. Su madre inhaló aire con fuerza. «¿A casa? ¿Y tus estudios qué?» «No quiero regresar a caer, Isel». El nudo de lágrimas le subió por la garganta tan de repente que le dolía hablar. «Pasó una cosa, mamá, y no puedo». Quería contarle lo del profesor Corbenick, pero la capacidad de habla la abandonó por completo. Lo recordaba todo en destellos, sin ninguna narrativa, sin comienzo, nudo ni desenlace como en las historias. Solo percibía la confusión del miedo, el pánico que le secaba la boca y las pesadillas que la despertaban de noche. Y sabía cuánta compasión albergaba su madre por sus pesadillas. «Effie». La voz de su progenitora sonó afilada y le revolvió el estómago. «No quiero que vuelvas a casa. No puedes. Yo tengo que trabajar y tú eres adulta ya. No sé en qué lío te has metido, pero tienes que solucionarlo sola. Vuelve a la universidad. Tómate la medicación, céntrate en los estudios. Y déjame a mí tener mi vida. Te estás tomando las pastillas, ¿verdad?» En ese momento Effie deseó que sus sentidos se adormecieran de nuevo. Quería regresar a ese lugar submarino donde solo podía oír las olas revueltas sobre ella. Sin embargo, su mente no quería llevarla allí. En cambio, sintió con intensidad la presión fría del teléfono contra la oreja, la garganta tensa, el pulso desbocado. Alzó la mano para masajearse el nudo de cicatrices donde debería estar su dedo anular. «Sí, las estoy tomando, pero es que ese no es...» Se calló. Quería decirle que ese no era el problema, pero ¿y si lo era? Todas las veces que estuvo en el despacho del profesor Corbenick podría haber huido. Eso era lo que susurraban los chicos de su facultad, que Effie quería hacerlo. Después de todo, ¿por qué se quedó? ¿Por qué nunca lo rechazó? ¿Por qué nunca había dicho esa palabra tan sencilla? No.
Intentar expresar el miedo inexpresable que había sentido al sentarse en la silla verde de aquel despacho la llevaría de nuevo por el mismo camino de siempre. Acabaría con su madre diciéndole que no existían los monstruos, que no había nada observándola desde el rincón de su cuarto, por muchas noches que Effie pasara en vela bajo esa mirada fría e imperturbable. ¿No he hecho suficiente? La voz de su madre temblaba ligeramente como una aguja sobre un disco rayado. Durante 18 años solo estuvimos tú y yo, y por todos los santos no me lo pusiste fácil. Effie se planteó recordarle a su madre que sus abuelos también habían contribuido, que habían pagado su educación, la habían llevado de viaje, ayudado en sus deberes y cuidado mientras su madre se recuperaba de los dolores de cabeza provocados por la ginebra o se pasaba días en la cama en la oscuridad del cansancio. Pero Effie había escuchado ese disco 1000 veces. Era inútil decirle aquello. Inútil decirle nada. Lo sé, consiguió decir al fin. Lo siento. Volveré a la universidad. Adiós, mamá. Colgó antes de que su madre pudiera responder. Effie salió de la cabina y las botas crujieron sobre la gravilla mojada. Había esperado sentir una cuerda tensa de pánico en la columna, pero en cambio se sentía extrañamente serena. Lo que la calmó fue la ausencia de tener que elegir. Solo le quedaban 2 caminos por delante, uno bien recorrido y oscuro y otro tenue y expectante. Creía que podría haber recorrido el camino oscuro, pero cuanto más pensaba en los susurros por los pasillos y en el profesor Corbenick, más se daba cuenta de que no podría soportarlo. Eso le facilitó su siguiente decisión. Se arrodilló para enrollarse la pernera mojada, se levantó y emprendió el camino por la calle vacía. La estación de tren se fue desenfocando por el rabillo del ojo. Effie no había avanzado más de 1 docena de pasos cuando vio que alguien se acercaba por la calle en su dirección. Era un hombre mayor con el rostro curtido por el clima y un cayado de pastor. Detrás de él iban unas cuantas ovejas que balaban. No pudo contar cuántas hasta que se acercó. Fue el instinto de haberse criado en la ciudad lo que le hizo apretar el bolso contra el cuerpo, pero el hombre se detuvo a más de un brazo de distancia, con los dedos arrugados alrededor del bastón. Sus ojos eran del color de los cristales de mar, de un verde mate y turbio. «Sé que no eres de aquí», dijo en un acento sureño embrollado que a Effie le costó entender. «Una chica joven y guapa a solas en los acantilados. No has leído los cuentos de hadas». Effie se sintió muy ofendida. «He leído muchos cuentos de hadas». «Pues entonces no los has leído bien. ¿Eres religiosa? ¿Rezas a los santos de noche?» «A veces». Lo cierto era que no había pisado una iglesia en años. Su madre solo la había llevado por una obligación imprecisa tras aludir a la fe y la devoción de su abuela por Santa Cecilia, patrona de la maternidad. La capilla más cercana en Draefen estaba dedicada a Santa Duesa, patrona de los mentirosos felices. Effie, sentada en el banco con un vestido blanco almidonado, se había dedicado a balancear las piernas mientras contaba los trozos rojos en las vidrieras. En un par de ocasiones había visto a su madre dormitar. «Bueno, tus rezos no sirven de nada», repuso el viejo pastor. «No te protegerán contra él». El viento arreció en ese momento frío y crispado. Aplanó la hierba en las colinas y trajo el aroma a sal del mar desde la costa. Una de las ovejas con la cara negra le baló con nerviosismo. Había 7, con cuernos enroscados como moluscos sobre las cabezas planas. La piel de Effie chisporroteaba con electricidad. Bajó la voz y se acercó al pastor. ¿Se refiere al rey de las hadas? El hombre no respondió de inmediato, aunque sus ojos se movieron de izquierda a derecha, hacia las colinas y hacia el mar, como si esperara que algo se alzara o saliera de uno de los dos. Effie recordó la criatura en la carretera, con el cabello negro y la corona de hueso. La había visto. Wetherell la había visto. A lo mejor el pastor también la había visto. Notaba el cuerpo como un cable de alta tensión por el que la sangre fluía llena de adrenalina. «Protégete contra él», dijo el pastor. «Metal en las ventanas y las puertas». «Hierro. Lo sé». El viejo metió la mano en el bolsillo izquierdo y escarbó durante unos segundos. Luego la extendió.
En su palma había un conjunto de piedras, blancas, grises y del color del óxido, como los guijarros en la playa. Cada una tenía un agujero pequeño en el centro, por el que Effie veía la piel arrugada y vieja del hombre. Piedras de bruja. El rey de las hadas recurre a muchos disfraces astutos. Mira a través de una y lo verás venir en su auténtica forma. Agarró la muñeca de Effie, le abrió los dedos y luego depositó las piedras en su palma antes de que la chica pudiera protestar. Pesaban más de lo que parecían cuando el anciano las había sostenido. Se guardó las piedras en el bolsillo de los pantalones. Cuando alzó la mirada de nuevo, el pastor se había dado la vuelta y se marchaba por la carretera, alejándose de ella en dirección a las colinas verdes. Las ovejas cabeceaban detrás de él como boyas en el agua. Una se detuvo y la miró. Effie aún notaba la piel eléctrica. Metió la mano en el bolsillo y se llevó una de las piedras al ojo para mirar por el agujero del medio. Pero solo vio a la oveja devolviéndole la mirada, inmóvil y sin pestañear. Bajó de nuevo la piedra sintiéndose como una tonta. Con cuentos de hadas o sin ellos, en Caeris él nunca se habría parado en la calle a escuchar los desvaríos de un anciano desconocido. Se guardó las piedras en los bolsillos y se limpió la brisa marina de las mejillas. Pensó que acababa de ocurrirle lo contrario a un robo. El bar tenía nombre, pero el cartel estaba tan húmedo y podrido que Effie no lo distinguió. Empujó la puerta con más confianza de la que sentía. Tenía el vello de la nuca rígido y en punta tras escuchar las palabras del pastor. Entonces la bañó la luz cálida y dorada del bar. Vio una chimenea en el rincón que crepitaba como ramas partiéndose bajo una bota. En la repisa había fotografías antiguas de color sepia. La habitación estaba llena de mesas circulares y 2 reservados en la parte más alejada. La madera allí era más brillante, nueva, un esfuerzo patente de modernizarse. Detrás de la barra había filas y filas de botellas de licor, algunas claras, otras verdes o ámbar. Todas relucían como caramelos duros. El disco que había oído antes estaba girando y sonaba una canción cantada por una mujer con voz apática que Effie no reconoció. El bar estaba vacío a excepción de 2 hombres mayores sentados junto a la ventana, pescadores, a juzgar por los suéteres gruesos y las botas de agua, y la camarera, una mujer de la edad de su madre con manos que parecían haber trabajado tantos años como Effie tenía, y Preston, cuyo cabello revuelto vio por encima de un reservado. Rodeó la mesa más cercana para que no la viera. Solo había entrado en un bar en un par de ocasiones, cuando Ria la había llevado. No conocía el protocolo implícito. Tampoco bebía. El médico le había dicho que el alcohol reaccionaba mal con su medicación, y a Effie ya le costaba distinguir lo que era real de por sí. La camarera la miró con lástima y el ceño arrugado. ¿Vas a pedir algo?, preguntó. Su acento le resultaba tan incomprensible como el del pastor. Effie dio un paso hacia la barra. Sí, lo siento. Una tónica con ginebra, por favor. Era la bebida predilecta de su madre y lo primero que le vino a la cabeza. La camarera arqueó una ceja, aunque se entretuvo buscando una copa. Effie sintió que se le calentaban las mejillas. Pasaban de las 9 de la mañana, pero no sabía qué otra cosa pedir. Dejó que su mirada vagara hacia los pescadores que habían interrumpido su conversación para observarla con ojos pequeños e interesados bajo cejas espesas. Las palabras del pastor resonaron en el fondo de su mente. Mira a través de una y lo verás venir en su auténtica forma. Para los norteños religiosos, las hadas eran demonios, seres del inframundo, enemigos acérrimos de los santos. Para los científicos y naturalistas lisonjeros y agnósticos, las hadas eran tan ficticias como cualquier otra historia contada en la iglesia. Sin embargo, para los sureños, las hadas formaban parte de la vida, como los huracanes o las víboras en el jardín. Tomaban precauciones. Cerraban las ventanas y las puertas con llave. No iban por ahí volteando rocas grandes. Effie casi se llevó otra vez la piedra de bruja al ojo, pero se habría sentido tonta al estar a la vista de la camarera y de esos hombres. Además, el rey de las hadas era vanidoso hasta el último aliento. Elegiría un disfraz más solemne. El sonido de cristal sobre la barra la sacó de sus pensamientos. La camarera la miraba expectante. ¿Cuánto es?, preguntó Effie. La mujer le dijo el precio y ella contó con diligencia las monedas. Los pescadores seguían observándola.
La camarera aceptó el dinero y Effie agarró la copa. ¿Cuál es la bebida más popular por aquí? El whisky, por lo general, pero como es invierno, la mayoría de gente pide sidra caliente. Effie apretó la copa sonrojándose. En cuanto la camarera se puso a limpiar la barra de nuevo, se escabulló. Nada más desaparecer de su vista, se planteó qué opciones tenía. Podía sentarse en una mesa y exponerse a las miradas vacías de los pescadores, o podía ocupar el reservado junto al de Preston. ¿Y qué? Beberse la copa en silencio mientras Preston trabajaba al otro lado, los dos conscientes de la presencia del otro y con tan solo la fina madera brillante entre ellos como en un confesionario. No concebía nada más incómodo. Y tras la escena en el coche sentía que necesitaba reclamar un poco su dignidad perdida. Antes de que pudiera desanimarse, se acercó al reservado de Preston y se sentó delante de él. El chico se sobresaltó enseguida y cerró el libro. Con las mejillas ruborizadas y la mirada esquiva parecía un colegial culpable. Effie supuso que lo era, aunque no sabía por qué se sentía así. «Deduzco que has terminado tu llamada». «Sí», respondió ella. Junto al codo de Preston había una copa de whisky medio llena que la hizo sentir menos tonta por pedir alcohol a las 9 de la mañana. Aún no había decidido si iba a tomar un sorbo, pero se alegraba de tenerla, porque así se sentía al mismo nivel que Preston. El chico guardó de nuevo el libro en su mochila, pero no antes de que Effie pudiera leer el título en el lomo. La obra poética de Emrys Myrddin, 196 a 208 DI. Preston vio que lo estaba observando y la miró desafiante. «Uno de tus libros de la biblioteca», no pretendía hurgar en la herida. Effie decidió que no permitiría que Preston la hiciera sonrojar. «Entonces lo has estado leyendo. La muerte del marinero. No es una de las obras más conocidas de Myrddin. Me sorprendió que la reconocieras». «Te lo dije. Es mi autor favorito. El consenso académico es que la poesía de Myrddin es en general mediocre». A Effie se le calentó la cara y la rabia se cuajó en su estómago. «Entonces, ¿por qué te molestas en estudiar algo que consideras inferior a ti?» «He dicho que ese es el consenso académico, no mi opinión personal. Opinión que no pensaba compartir. Se le daba mucho mejor que a Effie lo de no soltar prenda. Se le habían deslizado las gafas por el puente de la nariz y se las subió de nuevo. Y de todos modos no hace falta amar algo para dedicarte a ello». Lo dijo tan a la ligera que Effie supo que no pretendía sacarla de quicio, aunque eso solo lo empeoró todo, puesto que significaba que Preston no debía esforzarse para herirla. «¿Pero para qué hacerlo?», consiguió decir. «¿Sacaste la nota suficiente para estudiar lo que quieras y elegiste literatura por capricho?» «No fue por capricho, y a lo mejor para ti la arquitectura es tu pasión vital o a lo mejor no. Todos tenemos nuestros motivos para hacer lo que hacemos». Otro fogonazo de rabia. «Pues no sé qué motivo tendrá alguien para estudiar literatura si no es porque le importan las historias que lee y escribe». «Bueno, yo estudio teoría sobre todo, no soy escritor». Eso la aplastó como algo atrapado en la tensa maraña implacable de la contracorriente. ¿Cómo podía contentarse con solo estudiar literatura sin escribir nunca una obra propia, sin transmitir al papel las cosas que imaginaba? Y mientras tanto, la realidad banal de la vida de Effie la hacía infeliz. Trazar planos para cosas que no sabía cómo construir, dibujar casas que otras personas llamarían su hogar. Le dieron ganas de echarse a llorar, pero se clavó las uñas en las palmas para evitar que las lágrimas le escocieran los ojos. «Bueno», dijo al fin, e intentó imitar la gélida monotonía de Preston. «No sé qué podría aprender un argantiano al leer los cuentos de hadas de Lear. Myrddin es nuestro autor nacional. No entendería sus historias a menos que tu madre te las hubiera contado de pequeño. Ya te dije que mi madre es liriana. Pero te criaste en Argant. Obviamente». Con eso se ganó una mirada ceñuda. Era la primera vez que Effie lo veía escarmentado a la defensiva. Pero la pequeña victoria le supo menos dulce de lo que había pensado. Pues claro que Preston sabía que tenía acento y un apellido indudablemente argantiano. Recordó la conversación que mantuvo con el estudiante de literatura en la biblioteca, el que se había hecho eco de su pregunta.
O sea, ¿cuántos argantianos quieren estudiar literatura liriana? Por debajo había otra pregunta implícita. ¿Con qué derecho lo hacen? Effie no quería ser como ese chico. No quería ser como esos lirianos intolerantes, con la mente cerrada que se creían los absurdas supersticiones y los estereotipos sobre sus enemigos. Por mucho que le cayera mal Preston, no era culpa suya que hubiera nacido argantiano, igual que ella tampoco tenía culpa por haber nacido mujer. Y Effie recordaba el respeto en su voz cuando había recitado esos versos de la muerte del marinero. Todos tenemos nuestros motivos para hacer lo que hacemos. Preston alzó la copa y engulló el whisky de un trago sin hacer una mueca. Al terminar miró la tónica con ginebra que Effie no había tocado. ¿Te lo vas a beber? La chica observó el vaso, el hielo que se derretía y la tónica que burbujeaba. Recordó los ojos inyectados en sangre de su madre después de pasarse la noche bebiendo y se sintió un poco mareada. No. Pues vámonos. ¿Qué? Te llevaré de vuelta a Giraed. Pensaba que ibas a trabajar aquí. ¿Por eso de que Llanto siempre está encima de ti? En la casa será Llanto, aquí serás tú. Preston captó el movimiento de sus labios al comenzar la protesta y añadió a toda prisa. No es culpa tuya. No tienes nada que hacer en el pueblo, solo beber ginebra y observarme mientras trabajo. No me alegra ser lo más interesante que hay en Saltney, pero lamento comunicarte que así es. No sabría decirte. Effie recordó al pastor y las piedras en su bolsillo. Decidió no mencionarlo. No quiero herir tu ego, pero he visto unas boñigas de oveja muy interesantes de camino al bar. Y Preston se rió. Fue un resoplido corto de sorpresa, aunque carecía de malicia y rebosaba regocijo. Y por desgracia, Effie descubrió que le gustaba el sonido. Devolvió la copa llena a la camarera y siguió a Preston a la calle. Había empezado a lloviznar de nuevo y el agua se quedó enganchada en el cabello de Preston como gotitas brillantes de rocío. Effie se lamió la lluvia de los labios mientras el chico rebuscaba en el bolsillo y sacaba un paquete de cigarrillos. Se puso uno en la boca y lo encendió con una mano. La otra la apoyó en la puerta del conductor. Sus largos dedos finos envolvían por completo la manija. ¿Me das uno?, preguntó Effie. No supo por qué lo había dicho. A lo mejor quería demostrarle algo, compensar la copa de ginebra que había dejado derritiéndose en el bar. A lo mejor solo estaba distraída por la forma en que sus labios se redondeaban con delicadeza cuando fumaba un cigarrillo. Effie sacudió la cabeza para intentar disipar el pensamiento inoportuno. Preston parecía igual de sorprendido que ella, pero sin decir nada sacó otro cigarro, se lo puso en la boca y se lo pasó por encima del capó. Effie soltó una corta carcajada. ¿No quieres confiarme tu mechero? Le complació ver que las mejillas de Preston enrojecían. Intentaba ser educado, no cometeré de nuevo ese error. Subieron al coche. Effie se llevó el cigarrillo a los labios, inhaló y procuró no toser. Nunca había fumado, pero no quería que Preston lo supiera. Tampoco quería que supiera que estaba pensando intensamente en que ese mismo cigarrillo había tocado sus labios hacía tan solo unos segundos. Su mirada no dejaba de desviarse hacia los labios de él. Preston sostenía con delicadeza el cigarrillo entre los dientes mientras conducía. El coche serpenteó por la colina. El humo del tabaco se enroscó en la quietud del aire. El mar tamborileaba su incesante ritmo contra las rocas. Tal vez se debiera al cigarrillo o tal vez al extraño olor reconfortante del coche de Preston, pero Effie sintió que la inundaba una tranquilidad aletargada. Buscó las piedras en el bolsillo y acarició los agujeros con el dedo mientras regresaba a Giraed una vez más.